Relatos Paranormales Oficial. Soy una persona que puede constatar que los trabajos con la brujería son 100% reales y que estos incluso pueden venir de la propia familia. Este infierno dio inicio justo cuando tomé la decisión de formar una vida al lado de mi novia. Ignoramos el hecho de ser una pareja joven, de no contar con lujos o riquezas en casa. Para nosotros, lo principal era el amor. Desgraciadamente, desde un principio, los padres de ella nunca estuvieron de acuerdo en que yo mantuviera una relación con su hija y demostraban su desprecio hacia mí. Esto claramente era factor para tener constantes peleas y problemas con ellos, al grado que antes de irnos, su madre nos juró que nos íbamos a arrepentir. Mi suegra era una mujer muy perversa y siempre me vio con malos ojos. Decía cosas desagradables, tanto de mi familia como de mí. No sé por qué tenía tanto rencor conmigo, si su hija me amaba y yo le correspondía. Pero 15 días después de haber empezado nuestra vida juntos, comenzaron a acontecer una serie de cosas que no tienen lógica. En la humilde casa donde rentábamos, fuimos testigos de situaciones paranormales. Al llegar la noche, mi esposa decía que veía pasar a una sombra negra dentro de los cuartos, la cual tenía un rostro tétrico, y cuando esto sucedía, la casa se impregnaba con un olor desagradable, como si algo estuviera podrido. Cada que se manifestaba la dicha sombra, a los pocos minutos llegaban varios gatos a la azotea, pero no actuaban de una manera normal. Es decir, tenían fuertes peleas, al grado que varios perdieron la vida de una forma salvaje. Lo más extraño era que varias veces logramos escuchar voces de una persona y uno que otro lamento humano entre ellos. Cuando esto se presentaba, se podía percibir una sensación de pesadez que nos erizaba la piel. De igual forma, la temperatura bajaba drásticamente y en un par de segundos el miedo nos invadía, impidiendo dormir con tranquilidad. Lo curioso comenzó una semana después de estos acontecimientos. Mi esposa empezó a sentirse mal, y conforme pasaban los días, esto iba en aumento. Ella me comentaba que sentía fuertes punzadas en todo su cuerpo. Además tenía un ardor tan intenso en la piel, como si la estuvieran quemando viva. Desesperado, le daba algunas pastillas, o le ponía un poco de crema, con la intención de que sus molestias aminoraran, mas todo era en vano. Como éramos muy pobres y jóvenes, no quise ir con su familia para pedir apoyo. Pensé que al no tener una buena relación con sus padres, me dirían infinidad de cosas, y podrían culparme por la mala salud de su hija. En ese tiempo yo trabajaba de albañil, así que con todo el dolor de mi corazón, salía de la casa preocupado para ganarme el pan de cada día, dejándola sola y enferma. Al volver a altas horas de la noche, veía mal a mi esposa. Por ello, le hacía un té para que tomara unas pastillas para el dolor. Pocos días después, sus síntomas se fueron empeorando. A mi parecer, estaban relacionados con esos fenómenos paranormales, ya que la noche de un día viernes, ella vio entrar a la casa a ese ser espectral y de inmediato empezó a convulsionar, cayendo en un letargo de posesión, donde habló en un dialecto desconocido para mí. Sin duda, aquel ente de oscuridad la había poseído, y si esto no bastara, observé con terror cómo su cuerpo era lastimado por algo que mis ojos no podían apreciar. Solamente veía cómo las heridas se iban dibujando en su frágil piel. Posteriormente, su respiración se volvió agitada, para finalmente desmayarse. Al abrazarla entre mis brazos, para hacerla volver en sí, pude sentir el frío de su cuerpo. Por más que le gritaba, ella no reaccionaba. Les juro que en ese momento llegué a llorar de impotencia al no poder hacer nada. Renegué de Dios y los santos, sentía que ni ellos ni nadie podían ayudarnos.
Tenía deseos de llevarla con un médico, pero para mi mala suerte y vida que me tocó, no podía acudir con mis padres. Eran campesinos y no tenían suficientes recursos. En cuanto a mí, el salario que ganaba era insuficiente, no alcanzaba ni para comer dignamente. En mi desesperación, salí en busca de algunas hierbas para curar, velas blancas y alcohol. A mi regreso, y pidiendo a Dios me diera el entendimiento suficiente, le hice una limpia espiritual a mi mujer. Al principio esto funcionó, aunque lento. Ella consiguió reaccionar y salir de esa posesión. Pero al pasar unos 10 minutos, regresó de nueva cuenta a ser poseída. Era una clara lucha contra algo que estaba fuera de nuestro alcance. Cuando comenzaron a cantar los gallos, y tras varias horas de haber rezado, ese espíritu salió del cuerpo de mi esposa y lentamente fue volviendo en sí. Le pregunté cómo se encontraba, pero no recordaba nada de lo terrible que le pasó. Era triste esta vida joven de casados, por una parte la pobreza, y por otra, luchar contra un ser maldito que nos atormentaba. Esta situación volvió a repetirse varias veces después, en específico los días martes y viernes. Era una verdadera pesadilla vivir de esta manera, así que desesperados, nos acercamos a una iglesia católica para platicarle al sacerdote la situación. Al escuchar nuestra historia, dijo algo que nunca imaginamos. Estábamos frente a una posesión demoníaca. El padre nos llevó a un cuarto dentro de la iglesia, la recostó en una cama, comentó que haría el intento de sacar a ese demonio, mas no estaba seguro que funcionara. Dibujó en su frente una cruz y posteriormente la bañó en agua bendita, pero en cuanto tocó su piel, de inmediato se alteró y comenzó a forcejear con gran fuerza. Estaba liberando una batalla contra ese demonio. Yo sabía que eso no era mi esposa, tenía una fuerza increíble. Además, empezó a hablar en una lengua que no entendía el padre, y mucho menos yo. Mientras estaba en esa lucha incesante, dijo que una mujer nos había entregado al diablo, y primero vendría por ella, esto para hacerme sufrir, porque yo estaba maldito. Esto duró varios minutos, hasta que lentamente fue volviendo en sí. El sacerdote me comentó que iba a solicitar permiso al obispo del estado de Puebla para hacer un exorcismo, y en cuanto tuviera una respuesta, iría a buscarme. Mi pregunta era quién lo hizo y por qué. ¿Qué persona era capaz de hacerle daño a mi esposa? Ella tenía apenas 18 años, era muy humilde y no tenía problemas con nadie. Los días fueron tomando su curso y esto iba en aumento. Se ponía cada vez más grave, al grado que en una de sus posesiones alcanzó a decir el nombre del demonio que la estaba torturando. Por otro lado, ya empezaba a ver al mismísimo diablo. Me daba tristeza verla de esta forma. Había días en que decía tener deseos de morir. Incluso llegó a intentarlo. Por fortuna, ese día estaba en casa y pude evitarlo. Al ver que su vida corría peligro, dejé de ir a trabajar por miedo a que de nuevo se quisiera suicidar. En varias ocasiones, y por descuidos míos, llegué a encontrarla en la orilla de puentes o arriba de los árboles a punto de saltar, y siempre me decía que el diablo se lo ordenaba. Fueron varias semanas de intenso trauma y desesperación, hasta que un día no pude soportarlo más. Decidí llevarla con un brujo en Veracruz que una persona me recomendó. Era mi última esperanza, y también tomé esa decisión por la sencilla razón de que el permiso para realizar el exorcismo aún no llegaba. Después de juntar unos pesos para el pasaje, partimos rumbo a dicho estado. Una vez llegamos a la casa del brujo, él nos hizo pasar a su casa de una forma humilde, ofreciendo una silla para tomar asiento, y antes de siquiera poder acomodarme adecuadamente, empezó a decir con lujo de detalle la razón de nuestra visita, así por la situación por la que estábamos pasando,
y cómo fue que nació el problema. Es más, al decirnos quién originó estas manifestaciones de malas energías y demonios, casi me caigo del miedo. Todo lo que le pasaba a mi esposa tenía una explicación. Resulta que la culpable era su madre. Ella era quien nos había buscado el mal para que termináramos, y todo porque tenía un mejor novio para su hija, un hombre con mucho dinero, caballos y comodidades que ella se merecía. Aunque la verdad, esa fortuna la deseaba la madre, para salir de la miseria en la que vivía. Aquel brujo aceptó ayudarnos, y fue su bondad muy grande, que no cobró ni un solo peso. Una vez por semana teníamos que viajar de Puebla a Veracruz para que le hiciera los trabajos. Así pasó un mes, y ella mejoró mucho, se le veía con un mejor semblante. Después de estos 4 despojos espirituales, creímos que ya se había curado, y por tal motivo, pensamos en rehacer nuestro hogar, al punto que decidimos tener un bebé, pero por todo lo vivido, rezábamos cada noche por él, para que Dios lo cuidara. Sin embargo, aún faltaba camino por recorrer. Durante los meses de su embarazo, todo fue felicidad. No cruzaba por mi mente la idea de pasar por otro trago amargo como el anterior. Cuando llegó el esperado día del nacimiento de mi hijo, mi esposa empezó con las contracciones. Sin perder un solo segundo, acudí por una partera para que nos ayudara en el proceso de parto, pero a mi regreso me llevé una fuerte impresión. Ella se encontraba mal de nuevo, estaba teniendo una posesión, incluso tenía un cuchillo bajo su poder. Al vernos, se abalanzó contra nosotros. Como pude la detuve, su fuerza era del doble de la mía y me costaba controlarla. Gracias al apoyo de la señora, fue que pude arrebatarle aquel artefacto, evitando que causara un daño mayor. Afortunadamente, este trance duró un par de minutos. Mi esposa volvió en sí y de nuevo empezó con fuertes contracciones. Así que la partera, a pesar de tener mucho miedo, comenzó a revisarla. De inmediato me dijo que era difícil que el bebé naciera en ese instante, venía atravesado y lo ideal era acudir a un hospital. Tenía miedo de ir solo, por tal motivo fui a buscar a mi madre a su casa, pero poco antes de llegar a su domicilio me la encontré en el camino. La puse al tanto de los detalles y le pedí que me acompañara. Juntos regresamos a casa y partimos a la clínica más cercana. Al llegar, los médicos ingresaron a mi mujer a una habitación para atenderla. Al cabo de un rato, nos avisaron que tenía fuertes contracciones. No obstante, el bebé se negaba a salir. Mi madre, al verme preocupado, dijo que tuviera fe en Dios. También comentó que fuera a buscar a una persona que vivía a las orillas del pueblo, en un camino poco transitado. Este señor curaba males y estaba segura que nos ayudaría. Después de darme señas de cómo llegar, partí rumbo a dicho sitio, con la esperanza en mi corazón de que todo terminara pronto. Caminé algunos minutos entre árboles y arbustos, hasta que finalmente encontré una humilde choza. Afuera se encontraba un señor de avanzada edad, vestía con ropa sencilla y guaraches desgastados. Cuando estuve frente al señor, me ofreció una silla justo a su lado para que tomara asiento. Por más que intentaba recordar, su cara no me era familiar, siendo que conocía a la mayoría de la gente del pueblo. Él empezó a hablarme de Dios, del diablo, pero me quedé impactado cuando me dijo que sabía el motivo de mi visita, incluso de las curaciones que le hicieron a mi mujer en Veracruz, y también me afirmó que mi suegra, sin importarle que mi esposa fuera su hija, estaba dispuesta a matarnos. Prefería verla muerta antes de que ella fuera mi pareja. Yo me quedé asombrado al escuchar sus palabras. Era increíble que supiera tantas cosas de mí. Observé cómo el señor se levantó de la silla, me dijo que aguardara unos minutos
en lo que ingresaba a su casa por una medicina que había traído de Oaxaca y que estaba seguro me sería de ayuda. Al salir, me dio una botella oscura, la cual era sumamente pequeña y tenía un líquido en su interior. Una vez la tuve en mis manos, me ordenó que se la diera a mi esposa, sin que los médicos se dieran cuenta. Y sobre todo, debía darme prisa, ya que era cuestión de horas para que el diablo se la llevara junto con mi hijo y conmigo. Al llegar al hospital, busqué a mi madre para decirle que había tenido éxito al encontrar al señor, pero no la encontré. Supuse que tal vez había regresado a casa. Sin perder un minuto más, me las ingenié para poder entrar a ver a mi esposa y darle a tomar esa medicina. Pasaron algunas horas, hasta que por fin recibí una noticia por parte de los médicos. Gracias a Dios, mi bebé había nacido sano y salvo, y mi esposa se encontraba fuera de peligro. Al pasar un par de días, regresamos a casa. Me sentía contento y feliz, porque todo había resultado de maravilla, aunque mi suegra, al enterarse que tenía un nieto, se puso furiosa. No quería verme ni en pintura. Por supuesto, al pasar unas semanas, fui junto con mi familia a darle gracias a mi madre por su valiosa ayuda y por haberme recomendado a ese humilde viejo del camino. Cuando llegué a su casa, le enseñé a su lindo nieto. Ella recibió alegre la noticia, pero también me di cuenta que su cara se mostraba confusa. Fue entonces que comentó unas palabras que me hicieron sentir alegre y al mismo tiempo asustado. Argumentó que nunca me mandó con ninguna persona. Además, jamás estuvo conmigo en el hospital. En ese instante entendí que Dios jamás me abandonó. Puso a un ángel aquel día en mi camino para salvar a mi familia. Por otra parte, no realicé acciones en contra de mi suegra, más que nada por amor a mi esposa. Ahora, después de muchos años, somos una pareja muy feliz con 2 hijos. Conseguí un buen trabajo y gano lo suficiente para sacarlos adelante. Esta fue mi historia de una auténtica brujería que no quiero o deseo que la viva otra familia. Es muy doloroso ver cómo sufre un ser querido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia haya sido de su completo agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita. Les dejo otros videos aquí para que los disfruten. Recuerden que si tienen una historia, encontrarán los enlaces de contacto en la descripción del video. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.